Hola chicos, vamos a continuar hoy con física. Disculpen la tardanza, estuve preparando todo, hoy fue un día muy especial, pero bueno, continuamos, acá estamos. Habíamos visto hasta acá las clases de física había sido todo electroestática, o sea, cargas quietas, las movíamos despacito pero en quietas. Ahora vamos a entrar en electrodinámica. La electrodinámica nos va a llevar a los circuitos, o sea, electrodinámica le dice la palabra. Ahora las cargas se van a mover. ¿Por dónde se van a mover? Fundamentalmente por un conductor, un buen conductor. ¿Qué es un buen conductor? La estructura habíamos visto que tiene átomos, que están lejos uno de otros, a pesar de que nosotros creemos que están cerquitas, están lejos. Y es fundamental ver que los metales, los conductores, tienen muchas órbitas, y a lo último, allá lejos, está girando uno o dos electrones. ¿Qué significa eso? Que el electrón ese final que tiene allá afuera, lo puede perder muy fácil. Y cuanto más fácil lo pueda perder, mejor es el conductor. Si uno se fija en la tabla periódica, el elemento que tiene más cantidad de órbitas electrónicas, y a lo último tiene un solo electrón girando, es la plata. He aquí que cuando lo medimos es el mejor conductor que existe. Le sigue el cobre, que es el que usamos. ¿Por qué? Porque la plata es muy cara. En definitiva, una estructura atómica, una estructura metálica, conductora, tiene un esquema de átomos alineados en una forma casi cristalina, pero el electrón ese final de arriba está no está pegado al átomo, sino que por ahí gira y por ahí lo pierde y lo agarra el otro átomo, y este lo pierde y lo agarra el otro. Es como que esos electrones últimos los están compartiendo entre todos los átomos. Esa distribución aleatoria hace que los átomos estén pegados. Eso se llama unión metálica. Y aunque les parezca mentira, el metal, gracias a eso es que tiene la rigidez que tiene. No obstante, esos electrones que están dando vuelta por todos lados son los que nos permiten conducir. Bien, si tomo un conductor y le pongo una carga, un polo positivo acá y un polo negativo acá, ¿qué le estoy poniendo? Un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era el campo eléctrico? Adentro le meto un campo eléctrico. ¿Qué me hace ese campo eléctrico? Me permite que esos electrones que andaban medio locos flotando entre los átomos se despeguen muy fácilmente y se vayan del negativo al positivo. El negativo los rechaza, el positivo los atrae. Pero es aquí que hay una cuestión. Podemos ver que si un electrón sale de un átomo y se va al otro, a ese átomo lo deja cargado positivo. El de al lado sale el electrón y al que quedó positivo lo neutraliza, pero queda cargado positivo este. Entonces fíjense en que es como que hay una carga positiva virtual que circula del positivo al negativo, por ese hueco positivo que va quedando, dado que los electrones se desplazan hacia acá. Entonces en el metal, en el conductor, ¿qué podemos ver? Que hay una corriente real. Sabemos todos que la corriente son electrones que van del negativo al positivo. Pero hay una corriente convencional que son cargas iguales, carga positiva, que dan del positivo al negativo. ¿Por qué vemos esto? Porque el 100% de los textos que van a encontrar, todo está hecho en base a la corriente convencional. Nos manejamos con esto, y como hablamos al principio, esto es un modelo. El modelo nuestro, de acá en más, va a ser una corriente convencional de cargas positivas que van del positivo al negativo. Aunque sabemos que la verdad de la milanesa es que son cargas negativas que van del negativo al positivo. Esto así descrito rápidamente es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es como si yo tengo una manguera que circula agua. Ahora vamos a trabajar todo en convencional de acá en más. Son cargas positivas que van del positivo al negativo.
Entonces, si hay cargas eléctricas que van, que pasan, si yo lo corto esto, una manguera, puedo decir, mira, pasan tantos litros por segundo, tantos litros por minuto, o sea, estoy midiendo un caudal. Acá el caudal se le llama corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, se la representa con I, y es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Si medimos la carga en coulomb, el tiempo en segundo, un coulomb sobre un segundo nos da el ampere. Eso es un ampere. ¿Qué es un ampere? Una lamparita chiquita del auto. La lámpara grande del auto debe llevar 10 amperes más o menos, para que se den una idea. En el laboratorio se pueden hacer chispitas para que vean qué es una magnitud de un ampere. ¿Ok? Bien. Entonces, acá estamos definiendo la corriente eléctrica. Les hablaba que esto es electrodinámica. Ya ahora vamos a trabajar con las cargas en movimiento. ¿Con qué la forzamos? Con un campo eléctrico. ¿Quién mete ese campo eléctrico? Una V, un voltaje o diferencia de potencial, como ya vimos antes. Vamos a la primera ley importante de la electricidad, la ley de Ohm. Ampère fue un físico alemán, Ohm fue otro físico alemán. Vamos a ver la ley de Ohm. Ohm descubre la ley básica de la electricidad. Dice, si yo acá le pongo una diferencia de potencial V, tantos voltios, y por acá pasa una corriente, dice, este conductor tiene una resistencia. ¿Qué es la resistencia? La tensión sobre la corriente, la diferencia de potencial sobre la corriente. Si la tensión la mido en voltios y la corriente en amperes, a la resistencia la estoy midiendo en ohm. Eso es el ohm. El símbolo de la resistencia eléctrica, como ya deben de conocer muchos, es este que está acá. Bien. Por favor, esta ley es la ley básica de la electricidad. Tenemos que saberla como... tiene que quedar grabada a fuego en la cabeza. Conductor eléctrico. Acá tengo un conductor eléctrico. Tiene una longitud L y una sección S. La longitud L la doy en metros lineales, milímetros, centímetros, y la sección en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera, etcétera. Es una sección, es una superficie. Bien, si esto es una manguera, yo le pongo una presión de agua, se va a resistir, va a tener una resistencia al paso del agua. Esa resistencia va a ser mayor cuanto más larga sea la manguera, y va a ser mayor cuanto más finita sea la sección. Entonces aparece una ley que me calcula para un cable, esto es un cable en definitiva, R me dice que es ρ, resistencia específica o resistividad del elemento ese que estoy considerando, por la longitud sobre la sección. O sea, voy a tener más resistencia cuanto más resistividad tenga, cuanto más longitud tenga y cuanto menos sección tenga, lo cual coincide con el modelo de la manguera y del agua. Yo ya les dije que en cualquier caso de duda piensen en la manguera con el agua y no se van a equivocar. Ustedes tienen en el apunte una tabla de resistividades. Para ser coherente con esa tabla de resistividades, vamos a ver la unidad de la resistividad en ohm por centímetro. Esto está dado de una manera que me dice la resistencia de un cubito del elemento de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. O sea que para usar esa tabla hay que llevar todo a centímetro. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo un cable de cobre. ¿Por qué de cobre? Y porque es lo más común. Yo tiene 200 metros, porque se me dio la gana, vamos a suponer que tiene 200 metros, y tiene una sección de 1 milímetro cuadrado, una sección normalizada de cable. Si lo van a comprar, primero que sale muy caro porque el cobre está caro, pero es un cable estándar está por todos lados. Vamos a calcular qué resistencia tiene este cable entre este punto y este punto. Yo tomé la resistividad del cobre como 1,7.
Ahí lo van a ver en el apunte como 1,5 creo. No es constante, depende del tipo de cobre que sea, electrolítico, no electrolítico, de la calidad de cobre, depende de muchos factores, pero ahí anda dentro de ese valor. 1,7 por 10 a la menos 6 ohm centímetro. Es un valor que es una resistividad típica del cobre. Ahora tengo que calcular cuánto tiene de resistencia este cable. La resistencia será ρ por L sobre S. ρ es el valor que acabamos de ver, ohm centímetros. Tengo que llevar todo a centímetros, o sea, los 200 metros tengo que multiplicar por 100, porque cada metro es 100 centímetros, lo cual me da 20.000 centímetros. Y la sección, que es de 1 milímetro cuadrado, la tengo que llevar a centímetros cuadrados también. Cosa que 1 milímetro cuadrado es 0,01 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque hasta el cuadrado corro 2 lugares la coma, para adelante. Si hacemos esta cuenta, nos da un valor de 3,4 ohm. O sea que es esperable que si ustedes agarran 200 metros de cable y lo miden entre punta y punta, con un medidor de ohms, les dé ese valor. Obviamente, como siempre sabemos que trabajamos con estándares, por ahí tiene otra calidad y en vez de dar 3,4 da 3,2, 3,6, pero ese es el cálculo aproximado que tenemos. Bien, acá les dejo escrito que la longitud son 200 metros, lo cual equivale a tantos centímetros, y la sección es 1 milímetro cuadrado, lo cual equivale a tantos centímetros cuadrados. Bien, este es el modo en que calculamos la resistencia de un cable. Hasta acá vimos todos elementos que se llaman pasivos. ¿Por qué? Porque no generan nada. Yo agarro una resistencia y nada más. Vamos a presentar un elemento que se llama fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación tiene algo fundamental adentro, que es la FEM, la fuerza electromotriz. Nada mejor descrito que con la palabra fuerza. Ahora van a ver por qué. Esto es un circuito eléctrico. Conecto una fuente con una resistencia que se le suele llamar también carga. Este circuito que está acá, esto ya es el primer circuito eléctrico que vemos, más elemental, pero este ya es un circuito eléctrico. Tiene una parte que le llamamos pasiva, que es la resistencia, que es la que gasta la energía, y una que genera energía, que sería la activa. Esto que está acá es una fuente de alimentación, puede ser una pila, la pila está bien representada por este símbolo. Si me permiten, quiero hacer una analogía muy linda de este circuito con un juego. Imaginémonos este juego, es un juego imaginario, que tengo una bandeja llena de bolitas. Esa bandeja tiene un tobogán que me caen las bolitas abajo y caen en otra bandeja. Tiene un declive para que caigan. Y ahí estoy yo, que a medida que van cayendo las bolitas, las agarro de la bandeja de abajo y las pongo en la bandeja de arriba. Siguen cayendo y yo las levanto y las pongo arriba. Fíjense una cosa, ahí tenemos bien determinado los tres elementos: resistencia, fuente y cable. ¿La resistencia cuál sería? La resistencia sería la bandeja, todo el circuito que me deja caer las bolitas, y no caen todas juntas porque tiene un tope el tobogán. ¿Ok? Fíjense una cosa. En el elemento pasivo, la bandeja, las bolitas caen a favor del campo. El campo gravitatorio las atrae. Mientras que hay alguien que tiene que tener fuerza para sacarlas de abajo y ponerlas arriba en contra del campo gravitatorio. Ese tipo que tiene fuerza tuvo que comer. Si no tiene comida en la panza, no puede levantarla. Tiene que tener una energía para poder gastar. Entonces, fíjense una cosa, dentro de este circuito
Las cargas positivas en la resistencia, que es pasivo, van de positivo a negativo, lo cual es natural. Pero adentro de la fuente de la pila van de negativo a positivo. Quiere decir que ahí adentro hay un enanito con fuerza que está sacando las cargas positivas pegadas en el negativo y las lleva al positivo, que las repele, pero aún así tiene fuerza para hacerlos y hacerlas circular. Este ejemplo con el tobogán con las bandejas que les di me gusta mucho, porque hace ver cómo dentro del elemento pasivo las cargas van a favor del campo y dentro del elemento activo las cargas van en contra del campo. Esto es muy importante. En definitiva, lo que hay es una circulación de cargas que me da una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, obviamente, calculada por la ley de Ohm. Vamos a hacer un ejemplo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un circuito. Pongo una resistencia de 2,7 kilo ohm y pongo una fuente de 12 voltios, de FEM o E de 12 voltios. Quiere decir que yo voy a aplicar 12 voltios sobre esta resistencia. La corriente, ¿cómo será? Según la ley de Ohm, la tensión sobre la resistencia. Si yo divido esto por esto, es 12 voltios dividido 2,7 kilo ohm. Kilo significa 1000, como saben ustedes. 12 dividido 2700 me da 0,0044 amperes. Este cálculo que está acá está bien, pero lo podemos hacer más fácil diciendo 12 voltios dividido 2,7 kilo ohm es 0,4 miliamperes. Como ven, si yo acá corro la coma 3 lugares, me queda 4,4 miliamperes. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a trabajar con resistencias grandes y corrientes pequeñas. Entonces, desde ahora ya vamos acostumbrándonos a jugar con los kilo ohm y con los miliamperes. Esto no es una obligación. Si alguno quiere calcularlo como está acá y arrastrar todos los ceros, está libre de hacerlo si le queda más cómodo. Pero es generalizado el cálculo en miliamperes. Acá les hago una pequeña tablita donde digo, si yo tengo la tensión o diferencia de potencial, la resistencia y la corriente, digo, si la tensión está en voltios, la resistencia no, la corriente está en amperes. Si la resistencia está en voltios, la resistencia está en kilo ohm, la corriente va a salir en miliamperes. Y si la tensión está en megohms, la corriente va a salir en microamperes. Donde estas van a ser unidades que vamos a usar muy a menudo, por eso las presento, donde K significa 1000, kilo ohm son 1000 ohm, el megohm es 1.000.000 de ohm, el miliampere es la milésima parte de un ampere y el microampere la millonésima parte del ampere. Medición. La tensión o diferencia de potencial y corriente son las dos variables básicas fundamentales de todo cálculo eléctrico. Son las dos variables independientes que nos generan todo el cálculo. Por eso es muy importante medirlas. ¿Con qué las medimos? La tensión la medimos con el voltímetro y la corriente con el amperímetro. Es muy importante recordar que el voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro en serie. Si nos equivocamos con el voltímetro, no vamos a medir nada y hacemos macana, pero no pasa nada. Pero si ponemos el amperímetro en vez de en serie, lo ponemos en paralelo con la fuente, vamos a hacer lo que se llama un cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Como dice su nombre, es cerrar un circuito de muy baja resistencia, con lo cual genera una corriente muy alta, chispitas. Y el amperímetro lo liquidamos. Entonces es muy importante no conectar el amperímetro en paralelo, no errarle, porque lo van a liquidar. Esto es como arrancar el auto con la marcha puesta. Préstenle mucha atención, en el laboratorio se les va a insistir con este tema y bueno, esperemos que no haya ningún descuido. Por último,
para cerrar este tema, vamos a ver las conexiones que hacemos con las resistencias. Las podemos conectar en serie o en paralelo. Si las conectamos en serie, siempre desde una punta a otra, yo veo una resistencia equivalente. Es como que mido así, no me importa lo que tengo ahí adentro, sé que están las dos unidas en serie, pero si yo miro desde acá a acá, veo una equivalente que vale R1 más R2, o sea, en serie vale la suma. Si agarro dos mangueras, las pongo una a continuación de otra, estoy haciendo el doble, más resistencia para el agua, sumando resistencia. Si las conecto así, las conecto en paralelo. Imagínense que son dos mangueras, facilito el paso del agua. Quiere decir que ahora la resistencia equivalente vista desde acá va a ser menor y vale el producto sobre la suma. Vamos a hacer un ejemplo. R1 vale 1,2 kΩ y R2 3 kΩ. Si las conecto en serie, la resistencia equivalente que mido entre estos dos puntos va a ser de 4,2 kΩ. Si las conecto en paralelo, hago el producto sobre la suma. El producto me da 3,6 kΩ al cuadrado. Sobre 4,2 kΩ se va al cuadrado con el kΩ de abajo y me queda kΩ. Y cuando hago esta división me queda 0,86 kΩ. Miren algo muy importante, que cuando yo las pongo en serie, el equivalente es más grande que la más grande. Y cuando las pongo en paralelo, el equivalente es más chico que la más chica. Estas son cosas muy buenas a tener en cuenta cuando trabajamos, porque salta rápido cuando hay un error y a mí estoy haciendo un paralelo y me da más grande que la más chica y digo, no, acá hay un error. Es una observación a tener en cuenta. Bien, estas hojas que les acabo de pasar se las vamos a digitalizar y las vamos a pasar en PDF también para que las tengan. Me despido hasta la próxima clase. Chau, cuídense.